hablado muchas veces, que tenemos por ahí un amiguísimo que es presidente en Estados Unidos que nos pone complicado cada mes que pasa del año, ¿eh? Complicado nos lo pone muy interesante y mucho de qué hablar. Exacto. Cuando pensábamos que 2025 iba a ser un año donde teníamos el tema de Irán, antes de Irán teníamos el tema de Israel, teníamos el tema de Gaza, ¿no? Que todos hemos visto cómo el tema de Gaza ha sido algo bastante pertinente y bastante seguido mes tras mes con esa barbarie. Pues nos encontramos este 8 de marzo que hemos visto hace nada un nuevo ataque a un nuevo país, en este caso Irán. ¿Cómo se llama la operación? ¿Cómo era la operación? No tengo ni idea cómo se llama la operación. Operación Furia Épica. Muy americano. Muy americano, muy Trump, ¿eh? O sea, sí. Le pega. Le pega, ¿verdad? Sí. O sea, haciendo ruido, un ataque que ha conseguido asesinar al líder de... Perdón. Sí, nos ha puesto la música, se nos ha emocionado. Puedes decirles que estamos en un mercado medieval. Sí, estamos en Guernica, además en un mercado medieval, y como podéis comprobar van a poder saludar ahora. Estamos un poquito bien acompañados, vamos a decir. Pero bueno, volviendo al tema, hemos visto cómo Estados Unidos e Israel bombardean en esa operación Furia Épica 28 de febrero de este mismo año un país como Irán, abiertamente enemigo de Estados Unidos y abiertamente enemigo de Israel. Sabemos que dentro del conflicto de Israel con Gaza, Irán en su momento, pues ya hace unos meses, creo que fue en noviembre, si no me equivoco, ustedes mírenlo en Google, que probablemente lo digan con mayor concreción que yo, hemos visto cómo bombardeó en su momento a Israel sin mucha suerte, pero vemos que ahora la cosa está un poquito candente. Yo la verdad es que me ha pillado un poco... ¿Fuera de liga? Sí, la verdad no estoy siguiendo mucho el tema, la verdad. A ver, la verdad que nos pilló a todos un poco de sorpresa. Sí. Bueno, Sí. sorpresa. Pensábamos que el siguiente paso que podía hacer Trump en todo esto podía ir por ahí. Pero lo que está pasando es que nos estamos metiendo en un jaleo a nivel mundial muy importante. Sí, es un jaleo mundial muy importante y creo que evidentemente, como todo conflicto que tenga cierta relevancia internacional, nos afecta más de lo debido incluso a personas como nosotros, que en primera instancia, tanto el país en el que residimos como todo tipo de representación gubernamental o administrativa de nuestro alrededor, no tiene ningún tipo de interés, o al menos de buenas a primeras, con el conflicto. Sin embargo, vemos que nos afecta, ¿no? Las noticias diarias parece que son que se nos sube el tema del petróleo, la gasolina aumenta de precio, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, la semana pasada lo vimos, ¿no? La gente ya cuando empezó todo este problema, la gente lo primero que hizo fue ir a la gasolinera y llenar los depósitos porque sabía que todo esto iba a subir. Claro, muy de recordarnos a aquella época del COVID. Épocas del COVID. Sí, a mí me recuerda eso. Además, yo tuve suerte porque reposté como 2-3 días antes y dije, pues mira. Mira, Te he salvado, ¿no? Pero sí, la gente está en ese plan, ¿no? Estamos mirando... Claro, es lo primero, en cuanto nos toca en el bolsillo, es cuando, mira, que igual me Eso es. afecta a mí esto, que parece que está lejos, pero... Es cuando te empieza realmente a preocupar lo que está claro. pasando, ¿no? O sea, hasta entonces parece que no pasa nada. Sí que es cierto que, por ejemplo, con el tema de Gaza ha habido pues, más implicación moral ante la situación, pero es cierto que hasta que no te tocan el bolsillo o te tocan algo de tu día a día, parece que es algo completamente aislado. De todas maneras, lo que estamos viendo es que estamos recordando otras guerras anteriores en la cual España siempre ha tenido un posicionamiento igual diferente a la Unión Europea con el no a la guerra, ¿no? Esto me recuerda, sois más jóvenes, yo soy más mayor, lo sabéis, pero me recuerda a otras épocas, en otras guerras en las que se metió Estados Unidos junto con España e Inglaterra, en el cual la manera de pensar de... Estás hablando de Irak. Correcto. Por ejemplo. Sí. Correcto. Lo que hemos visto es que, sin quererlo, nos hemos visto en el centro de todo, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que está pasando allí, pero España en este momento tiene un posicionamiento en el cual está haciendo que todo lo que hay alrededor también está hablando de nosotros, ¿no? Y que nos pongan en el punto de mira también otro amigo Trump, Mi amigo. en todo esto. Estoy esperando ¿no? a que me invite a unas cañas, al menos, ¿sabes? Para hacerlo un poquito más gracioso. No Creo que va a colar, no creo. Pero, ¿qué te parece? Si centramos un poquito en el conflicto, ¿no? Un poquito más internacional, y luego ya lo enlazamos con España, y ya empezamos a hablar de política más nacional. ¿Os parece? Bien, no sé si habéis escuchado un poquito, aparte de a Pedro Sánchez, los comentarios de algunos de los presidentes de Europa. Por poner un ejemplo, Macron lo primero que hizo fue empezar a hablar de dar apoyo militar
y llevar incluso armamentística nuclear al Mediterráneo para poder dar ese apoyo a la OTAN. Y si no estoy equivocado, también habló de aumentar el arsenal nuclear. Eso es. Correcto. O sea, Claro, creo que ahí se abre un melón que creo que es muy interesante y es el siguiente. Un primer ministro, un presidente, un cargo tan responsable, porque al final es vamos a decir, la cabeza de la hidra, ¿hasta qué punto realmente estamos hablando de que tengamos gente seria en esos cargos de poder? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? claro, es que yo lo primero que pensé cuando eso, digo, a ver, lo primero, ¿qué necesidad, cuántas armas nucleares tienes y qué necesidad tienes de más? Si no has gastado ninguna. Recuerden ustedes que de Europa, el país con mayor capacidad nuclear por centrales nucleares es Francia. Claro, claro. Es la mayor potencia. Por eso digo, o sea, ¿qué necesidad, cuántas piensa usar o piensa que puede llegar a necesitar? No, hay algún Sí. dato que se me escapa. ¿No? Porque Yo eso creo- no lo hará. Ah, pues porque sí. No lo sé. Eso es lo que me preocupa. Hombre, como las empiecen a utilizar, poco tiempo y poco sitio van a tener para utilizarlas, ¿no? Aparte. No Pero creo que les haga claro, mucho, ¿no? Pero es ese ímpetu de decir, estoy aquí, me pongo encima de la mesa y soy parte de este tablero y quiero que me reconozcan, Claro, ¿no? pero Sé a dónde vas con, yo quiero, con tu comentario de... Sí, claro, sé que lo sabes, me conoces demasiado bien, pero quiero hacer el enfoque. ¿Hasta qué punto es necesario que un país como Francia, que, a ver, con amor a los franceses, pero sois muy chauvinistas, ¿hasta qué punto es necesario marcar tanto el soy fuerte, tengo potencia y tengo que hacer ese tipo de amenazas en un conflicto que creo que puede ser mucho más serio, o lo está siendo, de lo que realmente creo que todos estamos de acuerdo con que es mejor calmar un poquito la situación? O sea, ¿es responsable hacer ese tipo de comentarios? Yo creo que no es responsable. Estáis viendo cómo titubean porque no se quieren mojar. No, estaba saludando a gente que pasaba por fuera, que es que esto está siendo muy complicado, ¿eh? O sea, no, pero es verdad, es verdad. Es muy complicado estar en un puesto de eso, es tomar decisiones correctas. Y creo que muchas veces esas decisiones se toman más por el orgullo y por el decir soy y estoy aquí, que por lo que puede pasar después. A lo que voy, muchas veces tomamos ciertas decisiones y no sabemos la repercusión que puede entrar por detrás. Totalmente. Y aquí es una parte de ellas, ¿no? O sea, si en vez de ir aplacando un poco lo que está pasando y calmando un poco las aguas, encima todos nos envalentonamos, vamos a estar todos enfrascados en un problema muy, muy serio. ¿Tú cómo lo ves, Bofi? Yo creo que tampoco llegará tanto, que es más un órdago Sí. que realmente... Porque sabes que una vez que le des al botón, va a perder todo el mundo. Sí. O sea, Correcto. ahí no va a ganar nadie. Mira, eso me O sea, recuerda... por muy Sí. talado que estés, Mira, sabes que eso es la última opción. sin ¿no? embargo, eso me recuerda a una cosa que siempre le escuchaba yo a Antonio Escotado, no sé si lo conocéis, Sí. filósofo español que murió hace ya 3 años, creo, que era muy famoso por su política y bueno, sus estudios sobre las drogas, pero que a mi juicio era muy sabio y era una persona a la que siempre merece la pena escuchar. Y decía lo siguiente, ¿no? Lo que hizo que tuviésemos el mayor plazo de paz a nivel internacional en el mundo fue el uso de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el miedo a la destrucción que generaba esas bombas era el kit que hizo que se mantuviese el equilibrio pacífico que hasta el día de hoy hemos tenido. Creo que es más una herramienta de disuasión que una herramienta a utilizar o hablar de ella tan a la ligera. Tan a la ligera. No sé, a mi juicio, gente como Macron, y yo no soy quien para no soy quien para pedir la destitución de ningún primer ministro ni presidente, pero lo digo así. Creo que es un poquito irresponsable haciendo ese tipo de comentarios y moviendo ningún tipo de cabeza nuclear en ningún barco al Mediterráneo para amenazar. Estoy contigo, creo que es un órdago puro. Y la verdad que es una pena, ¿no? Es una pena que tengamos que llegar a este contexto una vez más por intereses de aquellos que encima ni conocemos ni nunca sabremos qué realmente hay detrás. No sé. Vosotros habéis jugado al mus, ¿verdad? Yo juego al mus Estáis muchas hablando veces, de sí. órdago, ¿no? Sí. Los órdagos a veces se cogen. Soy muy malo Y al ese mus, es el problema por de cierto. todo esto. Sí. Cuando tú echas un órdago tienes un problema de que alguien delante te lo quiera coger. Sí. Estoy con vosotros. No creo que vaya a escalar a ese nivel, pero que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y el problema de quién nos gobierna en cualquier sitio
es ese, el no medir las consecuencias de lo que puedes hacer. Pues os voy a decir una cosa, y así hablando un poquito de política internacional, que al final no dejamos de estar hablando del conflicto entre Occidente y Oriente, ¿no? Porque al final es lo de siempre. Es lo de siempre. Hay una potencia occidental como es Estados Unidos, que tiene su soberanía, que busca su soberanía, y tiene unos aliados en Asia Menor como es Israel, los cuales quieren, y creo que eso estamos todos de acuerdo, quieren aumentar, justificado o no, su influencia dentro del territorio. Sí, como todos. Es lo mismo que el hecho de que Arabia Saudí sea una potencia a favor de Estados Unidos, es el hecho de que, ¿ves? Tenemos que saludar ya. Es el hecho de que tengamos, pues bueno, la Guerra Fría aquella de la que hablábamos siempre, ¿no? Bueno, yo soy muy joven, no me ha pillado, pero que hemos visto a nuestros padres y a nuestros haitites o abuelos en nuestro caso. Vamos a hablar de ella, ¿no? Cómo parece, y digo parece porque el tiempo lo dirá, que la soberanía occidental tiembla. ¿No os parece? Es hablar mucho, igual mañana se queda en nada. Vale, pero Creo China, que- pero China está ahí. Y están dando palmaditas en la espalda todo el rato diciendo, hola, estoy aquí, y China siempre ha estado yo, ahí, al final. yo os voy a ayudar en lo que haga falta. Si a qué los molesta, yo estoy por detrás y os ayudo. Eso sí que está pasando ahora, Sí. que antes no pasaba, ¿no? Que ese gigante está ahí enseñando su cara, diciendo, hasta ahora habéis estado en esta parte del poder, habéis estado en la parte de Estados Unidos, habéis tenido el respaldo de Estados Unidos y demás. Si no os gusta lo que está haciendo Estados Unidos, venid conmigo que yo os apoyo, yo voy a estar un poquitín detrás Es vuestro. una política muy pragmática, ¿no? Es una política donde parece que está tratando de rascar el descontento que tienen países como los de Europa con Estados Unidos, y con obvias razones, porque creo que a ningún europeo nos interesa que haya políticas arancelarias contra el producto europeo, como pasa con Trump. Correcto. Porque al final Trump mira única y exclusivamente por el interés de Estados Unidos. Sí. Y creo que es un poquito pragmático. Pero bueno, por otro lado tenemos a Rusia. Rusia, que hace 6 meses, como quien dice, estaba haciendo pactos con Irán de defensa militar. Y que curiosamente en este conflicto que está habiendo actualmente con Irán no ha intervenido. Y el único comentario, si no me equivoco, del vicepresidente, que fue en su momento presidente de Rusia, no me pides el nombre. Eso ya Pues lo digo. deberías, ¿eh? O sea, O a sea, estas me alturas podría ya- poner a buscar aquí, pero es que sería un poquito absurdo, que va. pierde la fluidez. Por ahí pasa. ¿Me perdonáis? Por ahí pasa. Vale, gracias. Decía, ¿no? Como un país que tiene 250 años de historia, como es Estados Unidos, está decidiendo por encima de un país como es Irán, que tiene más de 3.000 años de historia, como es el Imperio Persa, y no dice nada más. Pero es el que firmó un pacto de defensa militar con Irán y que supuestamente en el momento que atacasen a Irán o atacasen a Rusia, uno o el otro, y viceversa, se iban a proteger. ¿Ya ha pasado? No. ¿Que la ha defendido? No. Oficialmente. Pero Oficialmente no. Y a lo mejor la ha mandado ayudita por ahí. Igual como que nadie China. se entere, Que ha mandado armas. Claro. Claro. Pero como va a pasar siempre. Sí. Al final, Sí. Y luego ves que apoyos como el de Corea del Norte, que dice, ¡buah, tengo una bomba! Porque Kim Jong-un, la verdad que, para lo poco que habla, cuando habla es simplemente para decirte, joder, me he hecho un nuevo pepino que te cagas y lo podemos tirar en el país que nos salga de ahí, ¿no? Pero sí, o sea, pero es como más transparente, nadie se toma en serio a Corea del Norte, ya lo sé. Pero es como más claro, es más transparente, o sea, me lo creo más que a Rusia en este caso. No se le toma más en serio, pero yo creo que es el más peligroso. Porque es más el día kamikaze. que se le cruce. Porque es más kamikaze, mucho más. Eso sin duda. Mucho más kamikaze. probablemente. Sí. O sea, Pero- para pero- mí, claro, porque precisamente es además es raro que con toda la movida que está viendo no se mencione, no se meta en ninguna, ni. Dice, Están ahí como las palomitas y dicen, bueno, voy a esperar a ver qué me interesa. Que hagan lo que quieran entre O sea, ellos, sí. Cuando llega mi momento. mira, ¿os acordáis cuando dijeron que se iba a morir o que había muerto y nadie se enteraba? Ya hace 3 años, 4 años. Mira, este tío yo creo que como entonces estaba pidiendo que le importasen los chetos de Estados Unidos, yo estaba ahí tranquilo viéndose una peli americana y, bueno, he dicho una palabrota. Sí. Disculpen. No monetizamos ni desde el primer día, esto es una vergüenza. O sea, que luego No seas es tradición. No, eso que no es. sean ambicioso, eso es. Pero me da que este estaba ahí, dice 40 tonterías y ya lo tiene todo hecho, porque al final es su política, nadie le va a quitar de ahí. Estamos un poquito en esas, ¿no? Pero bueno, veremos cómo va el tema. Yo he escuchado como que Netanyahu comentó que el conflicto iba a durar 5 semanas.
ya están hablando de que va a durar más tiempo. Sí. Siempre se dice que van a ser una operación relámpago que las llaman y Eso luego es. se alarga y Y al ahí fin- tienes a Ucrania y a Rusia. Mira, ahí está el quid de la cuestión. Ahí está. El otro día lo escuchaba yo no sé si le conocéis, al Coronel Baños en YouTube. Sí. No sé si le habéis visto alguna Sí, vez. sí, sí. Que alguna vez sale en Cuarto Milenio y así. Eso es. Pues el Coronel Baños decía que evidentemente el hecho de que Rusia no hubiese entrado en el conflicto de Irán era porque, digamos de cierta manera, va hablando de manera coloquial, que ya estaba acordado con Trump la división de Ucrania para darle la mitad del este a Rusia, y por eso Rusia no tenía ningún tipo de interés en entrar en conflicto. Déjame hacer Venezuela, déjame hacer Cuba, déjame te iba a hacer decir, Irán, ¿no? Bueno. y tú te quedas con la parte que te interesa de ¿Qué Europa. más nos llevamos delante de todos, pero luego por detrás cómo organizamos todo antes de que Sí, 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 nos abrazamos, nos queremos, nos besamos, es la Sí. pasión de Gavilanes, pura y dura. Pero bueno, que este conflicto va a durar, tiene pinta de que va a durar. Sí, No va a ser tan fácil ese cambio en el poder, no va a ser tan No, fácil evidentemente. la reestructuración de todo. Yo Tenemos creo que para pensaban que largo. iba a ser como en Venezuela Eso y es. les ha complicado. sí, yo creo que eso es. Yo creo que es eso. Se pensaba que iba a haber una infraestructura mucho más débil porque Irán fardaba mucho, pero luego todos hemos visto esas publicidades con una placa base Intel del 99. O sea, es como si eso fuese el futuro. Sí, pero Y ahí está el demostrando- meme, ¿no? Pero bueno. Está demostrando una fuerza más de lo esperado. Bueno, no sé cuántas embajadas estadounidenses de Oriente Próximo han abatido. Con Sí, sí, han bastantes atacado, muertos. han atacado, eso Sí, sí, es. sí, con bastantes muertos. O sea, que no es moco de pavo. Es más, en Israel han conseguido con sus misiles atravesar el domo de hierro. Con más de un impacto. Correcto. Que Al hay- final esto es un desgaste para Claro. todos los países que están alrededor. Pero es que encima por un detalle muy particular con el tema de, por ejemplo, de los misiles, y es que la capacidad de producción de Irán es enorme de misiles, a un coste mucho menor que el de los misiles antiaéreos de Israel o de Estados Unidos. Eso es. Es más, tienen la capacidad mucho más rápida de producir a un menor coste, y el que se tiene que defender de sus misiles tiene que gastarse 3 veces lo que cuesta un misil de ellos para poder protegerse. Es que el coste Política de desgaste o guerra de desgaste pura y eso es, dura. el coste a nivel económico de estos países está siendo brutal. O sea, te tienes que defender y encima estás atacando. Eso es. Y con más pérdidas de las que pensaban tener en un primer No, momento. no, evidentemente. Yo creo que, bueno, que va a ser un desgaste muy grande. Creo que Estados Unidos se ha creído, pues bueno, lleva mucho tiempo creyéndose el rey del mundo. Creo que ha subestimado en altas capacidades la situación de esos países de Oriente que parece que resurgen, como puede ser China, como puede ser India, Irán como potencia aliada de esos países, o Rusia. Pero bueno, ya veremos. Ahora sí que te voy a dejar seguir por el camino que estabas comentando antes. Ah, vamos.